Vamos a seguir hablando de lo mismo, de estos 100 días, tomando contacto hasta ahora con el cientista político académico de la Universidad de Santiago, Nicolás Freire. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Frecia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo se puede hacer un balance de estos 100 días? Escuchando ahí en la nota previa con distintas posturas, ¿no? Que siempre va a ocurrir desde la oposición y desde el oficialismo también. Sí, mira, yo creo que siendo muy honestos, el balance podría incluso hacerse en virtud de las etapas de los 100 días. Es decir, evidentemente hay una alta expectativa en el momento inicial, lo que caracteriza justamente el que a partir de errores y una coyuntura adversa existan dificultades importantes. De hecho, el mismo presidente de la República en algún momento señaló este despegue con turbulencia, ¿no? Nos acordaremos. Y obviamente eso corresponde a las etapas de instalación de los gobiernos. Ahora, sin duda también que esta instalación superó un poco lo que, en dos sentidos, superó el tiempo que acostumbra la instalación de cualquier gobierno y por otro lado, superó también en términos de críticas y cómo estas se ven evidenciadas en las encuestas, la afectación del Ejecutivo. Ahora, yo creo que eso también va de la mano con el cambio de un tipo de ciudadanía. Este es el primer gobierno después del estallido social, en un contexto pandémico, con dificultades importantes desde el punto de vista económico. Entonces, ese primer momento de dificultades, y yo pondría más atención en que son dificultades principalmente desde el punto de vista comunicacional, más que desde los programas y las políticas, Nicolás. porque si nosotros analizamos los programas y las políticas de todos los demás gobiernos, cuesta un tiempo que instalen, llega hasta la cuenta pública. ¿Y siempre hay expectativas o en este gobierno también se marcó, por lo mismo que tú mencionas, hay otra ciudadanía, se vino después de un estallido social, en un proceso constituyente además, eso también ha generado las expectativas que a lo mejor no se habían generado al inicio de otros gobiernos? Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, esto ha generado expectativas no solo desde el punto de vista de las transformaciones que este gobierno propone en el periodo de campaña, que son transformaciones profundas, y por otro lado las dificultades de poder llevar adelante esas transformaciones, primero con un proceso constituyente que corre separado pero paralelo en el mismo tiempo, que incide fundamentalmente en tener que esperar, ¿no? Como es lógico, para poder definir el mecanismo a través del cual esas transformaciones se podrán dar hasta por lo menos el 4 de septiembre. Y por otra parte, evidentemente, recordemos también que este es el primer gobierno en la historia reciente de nuestro país que está soportado por dos coaliciones, ¿no? Es decir, aquella de origen del presidente de la República tiene alrededor de un 27% dentro del Parlamento, eso en términos numéricos, y necesita también de la incorporación, como finalmente entra socialismo democrático, apuntalar para poder también tener una mirada más de proyección en términos de cuáles políticas se pueden ir a negociar y pueden ir a transformar un poco lo que es esta... Nicolás. Ahí tuvimos un corte con la comunicación de Nicolás Freire que nos está ayudando a analizar o hacer un balance de estos 100 días de gestión del gobierno del presidente Boric. Por las altas expectativas, otra ciudadanía, ha dicho Nicolás, y lo que te iba a preguntar antes del corte era de esta alta desaprobación. ¿Es hasta ahora también comparando con otras administraciones en su primer 100 días, que es quizás una inflexión de hacer balances precisamente del recién entrante gobierno? ¿Por qué esa tan alta desaprobación, Nicolás, más allá de algunos hablan de volteretas o errores no forzados, en fin? ¿Eso ha sumado la desaprobación o volvemos a las expectativas del inicio? Tuvimos ahí otro desperfecto en la comunicación con Nicolás Freire. Ahí no sé si nos escuchas bien, nosotros te vemos perfecto. Sí, yo sí. No sé si alcanzaste a escuchar, Nicolás, la pregunta de esta alta desaprobación. Si volvemos a las expectativas y las altas expectativas que la ciudadanía seguramente pidiendo más a corto plazo, la inmediatez de las promesas quizás, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que las expectativas se traducen en términos concretos en los niveles de aprobación y de desaprobación, pero con la particularidad de que en este caso yo creo que hay también
el presidente Boric, además de pagar en términos de expectativas relacionadas con las encuestas, ciertos errores en esta etapa de instalación de algunos miembros de su gabinete, ¿no? También hay un reflejo de lo que, por otra parte, no siendo dos procesos que se conecten, pero que se influyen, ha sido, por ejemplo, el desempeño de la Convención Constitucional, toda vez que este es un gobierno que de alguna manera también se ha vinculado con una de las opciones, por una cuestión de naturaleza propia, ¿no? Y que ha terminado también por afectar la imagen del gobierno ahí donde no se trata de elementos o cuestiones que tengan que ver con el desempeño del gobierno como tal. Se trata más bien de lo que ha ocurrido en otro órgano independiente, etcétera, pero que ha terminado afectando la imagen presidencial. Lo que pasó este fin de semana con el anuncio del cierre de ventanas, ¿cómo puede jugar en el gobierno y en el balance que se está haciendo ahora del gobierno de Gabriel Boric? Mira, yo creo que hay varios elementos que en esta situación en particular resumen un poco lo que ha ocurrido. Es decir, a mí me parece que el cierre de ventanas se transforma en una decisión tremendamente valiente, en el sentido de que aporta una mirada de futuro de cómo son los estándares medioambientales que han de respetarse y cómo resolver problemas que afectan a la ciudadanía, a los seres humanos en particular. Por otra parte, también se encuentra con las dificultades propias de un momento y obviamente de la situación laboral de distintos trabajadores. Creo que una vez más allí nos encontramos con una decisión que, a mi juicio, es una buena decisión a la cual faltó quizás un mejor acompañamiento desde el punto de vista comunicacional. Otra vez, ¿no? Porque lo que se dice aquí que se está improvisando, claro, aunque fue de un minuto a otro en los primeros 100 días, de hecho, que se toma esta decisión, pero con eventos que quizás hace tomarla de manera más rápida, ¿no? Porque se venía hablando de hace tiempo, hace años incluso, de un posible cierre. Ahora, tomarlo así se puede ver como tener una idea firme en algo de un gobierno que se dice ecologista, pero por otro lado, cómo no tener o no dar a conocer un plan de planificación, que es lo que piden los trabajadores, ¿no? Sí, o sea, primero que todo, a mí que sea una decisión improvisada no me parece. Llevamos más de 25 años hablando de la situación de Ventana y la necesidad de tener que transformar, o incluso se había conversado anteriormente en términos del cierre de la misma. Eso por una parte. Pero por otro lado, también evidentemente hay, en una muy buena decisión, hay falta en términos del soporte de un plan estratégico de contención de daño, de contención de crítica, reitero, desde el punto de vista comunicacional. Quizás ahí hay un talón de Aquiles que se debe mejorar y que, fíjate, esto ocurre generalmente cuando se trata de decisiones sectoriales. Es decir, yo creo que aquí el elemento de mejora de las comunicaciones en el ámbito gubernamental no pasa tanto por la SECOP particularmente, o por las vocerías, sino que pasa más bien por cómo existe o no ha existido una coordinación en términos de contención de daño, en términos transversales, cada vez que se implementa una política sectorial. Pero esto podría sumar más adelante si es que se va viendo que hay una base de planificación, o podría jugar en contra como otros hechos, ¿no?, que han marcado los primeros meses de gobierno. Puede crear una coyuntura adversa. Efectivamente, hemos visto cómo las coyunturas que debió enfrentar el gobierno, la mayor parte, derivan de ciertos errores estratégicos. La visita de Mucuicui al inicio del gobierno, esta última. Ahora, porque finalmente, y entre comillas, creo que, por ejemplo, el problema en la macrozona sur es un problema que viene derivado también no solo del gobierno anterior, sino que de gobiernos anteriores. Sería injusto decir que está sobre la coyuntura en virtud de lo que este gobierno ha realizado. Volviendo a lo anterior, efectivamente hay que cuidar justamente esos planes de comunicación de riesgo internos, toda vez que cuando se pone en práctica una decisión no debería crear coyunturas adversas, sino que debería permitir el control de la agenda, el manejo de la agenda. Entonces ese es el riesgo finalmente al que se expone cuando una decisión como esta, muy buena y valorable, termina no siendo bien trabajada desde el punto de vista sectorial en el ámbito de las comunicaciones. Bien, Nicolás Freire, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana.